Bueno, bueno, tenemos el tema de hoy de agua en el suelo. Vamos a ver cómo se mueve el agua en el suelo y también eh, los distintos tipos de agua, así en forma genérica, tipos de agua que hay según el potencial de retención que hay en el suelo. Bueno, bueno, para empezar siempre está el tema de cómo es el ciclo del agua, pero para que lo tengamos presente, ¿ah? Yo no me voy a detener en esto, ustedes saben bien lo importante que es las precipitaciones, el relieve del lugar, eso va también a influenciar mucho, aparte de la textura y la estructura del suelo. Bueno, los componentes del suelo, tenemos la parte sólida, la parte gaseosa que está, es donde se acumula ya sea gas, en este caso aire, o se puede acumular agua según eh, si hay alto contenido hídrico, si se regó, si llovió o no. ¿Dónde se acumula? En un orificio que es el poro. Entonces acá es importantísimo la porosidad para todo lo que es el movimiento del agua y la retención del agua. Es muy importante la porosidad. Entonces, ahora vamos a ver mucho la parte teórica. Bueno, recuerden que está la partícula sólida, el agua, y cuando esa agua se va perdiendo del poro, se va ya sea por absorción radicular, por la exhibición, por lo que haya sido, o por evaporación, el poro se va vaciando y se va llenando de aire. Pero no todo el agua se pierde. Hay un agua que está muy pegadita entre las dos partículas, que es el agua capilar. Y hay un agua un poquito más retenida cuando ya se pierde el agua capilar, que es el agua pelicular. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá simplemente a modo de ejemplificación, el agua que va pasando, el agua que va atravesando las distintas capas, los distintos horizontes, que no es retenida en los horizontes superiores, esa agua va percolando y se acumula en los horizontes inferiores. Bien, por eso ahí muestra una foto en los horizontes más inferiores, cerca de la parte de donde está la grava. La grava sería como una piedrita más grande que la arena, donde hay poros mucho mayores, entonces esos poros son más fáciles de llenarlo con agua, pero también es más fácil de perder esa agua. Por eso tenemos ahí un poro grande con aire. Y los poros más chiquitos, ahí entre las partículas de color marrón, están todavía completos con agua. Bueno, acá era lo que yo le decía, el tipo de agua en el suelo. El tipo de agua del suelo está haciendo relación a la fuerza con que las partículas del suelo, ustedes saben que las partículas de, de limo, de arcilla y de arena también tienen fuerzas de retención, tienen cargas en todas sus paredes y tratan de retener el agua, la molécula de agua, que es bipolar, o sea, tiene dos cargas, positiva y negativa. Entonces, esas cargas que tienen las partículas del suelo tratan de retener las moléculas de agua. Obvio que a medida que se va saturando el poro con más contenido hídrico, la fuerza de retención de esas partículas disminuye. Entonces va quedando las moléculas de agua las más pegaditas a las partículas, esas son bien adheridas, y las que están más alejadas de las partículas, bueno, van a quedar menos fuertemente retenidas y cualquier cosita, eh, o a lo mejor una absorción de las raíces o la evaporación o la percolación va a hacer que esa agua, esa molécula de agua, como está poco retenida, se vaya. Pero la que está pegadita a la partícula, esa se va a ver bien retenida. Todo eso depende de las cargas iónicas que tiene la, la partícula. Generalmente la arena tiene poca capacidad de retención del agua. Aparte que tiene poros grandes,
tiene poca capacidad de retención del agua por las cargas iónicas. Y el limo tiene buena capacidad de retención y la arcilla a su vez un poco más. La arcilla tiene más posibilidad de retener agua porque al tener poros más chiquitos, las partículas están más cercanas, el poro es más chico, entonces la retención, el potencial con que lo retiene es más fuerte, tiene más fuerza. Aparte porque la arcilla también este, tiene cargas iónicas bastante bien repartidas en toda la superficie y bueno, tiene mayor potencial de retención. Así como nos cuesta que el agua entre a un suelo arcilloso, una vez que entró, es más fuertemente retenida, tiene mayor potencial. Si ustedes hay algo que no entienden acá, me dicen que los vuelvo a repetir. ¿Se entendió esto, chicos? El agua capilar, profe, era la que estaba más pegada a las partículas. Sí, Ah, el agua pelicular. El agua pelicular es la que está más pegada, pero más allá de los tipos de agua, ¿se entendió el poder de retención? ¿Sí? sí, sí. Perfecto, perfecto. Más allá de los tipos de agua, estoy hablando del poder de retención de las partículas. Acuérdense que las partículas también puede haber calcio, puede haber potasio, puede haber fósforo. Generalmente la arena tiene más tipo de silicatos, de aluminio. Bueno, pero tiene grandes poros, entonces es muy difícil retenerlo. Esto es muy importante que lo entiendan. Y con la arcilla lo retiene más fácil, y aparte porque están más pegaditas, más juntas, tienen el poro más chico y tienen buen potencial de retención del agua. Nos cuesta que entre el agua en un suelo arcilloso, pero una vez que entró, la va liberando muy lentamente. ¿Y por qué? Porque la retiene bastante. Bueno, ahora sí vamos con los tipos de agua, Mitch. Tenemos el agua que está, por ejemplo, si el poro, donde en la figura de la mano derecha, que ustedes tienen ahí, que está indicando que hay aire en ese poro, si ese poro estuviera completamente saturado con agua, lleno de agua, bueno, habría un agua que está poco retenida, porque el poro es grande y es un agua, digamos, que está como libre, va a ser absorbida o va a pasar en el horizonte más inferiores, hacia abajo. Esa agua está poco retenida y es libre. Una vez que se desocupó ese poro, se ocupa con aire. Pero fíjense que queda algo de agua entre las partículas. El agua que está, eso que se ve celestito en la figura de la derecha estoy hablando, que se ve celeste entre entre las partículas, esa, esa unión que se ve como celeste es agua que está retenida por las partículas, es el agua capilar, es el agua capilar. Y bien pegadito, lo que se ve como una especie como si fuera el contorno más oscuro, más negro, un azul oscuro, un color negro de la partícula, ese es el agua pelicular, es la que está inmediatamente pegada a la partícula. Esa es la diferencia. Fíjense en la figura en la figura de la izquierda, ahí van a ver que el celeste más finito, más clarito, eh, que está ahí, está señalado como agua capilar. El celeste oscuro, que es donde está el poro, donde está esa agua libre, que está poco retenida, le llama agua gravitacional o gravítica. Pero el agua gravitacional, el agua en estado libre. A medida que se va secando el suelo, ya se retiró el agua de los poros más grandes, se fue el agua gravitacional, queda el agua pelicular. Si se sigue secando el suelo, ya no queda más agua pelicular, agua capilar, ya no queda más agua capilar. ¿Qué es lo que me queda al último? Es el agua pelicular. El agua es como una película que está rodeando la partícula. Esos serían los tres tipos de agua. Agua gravitacional, agua capilar y el agua pelicular, que es la última en perderse, y eso hay que tener mucho potencial de succión de las raíces para retirar el agua pelicular
de la partícula del suelo. Bueno, acá tenemos las formas de retención. Ahí estaba, bueno, ahí hay una pequeña explicación. Fíjense en el cuadro que está a su mano izquierda en la parte inferior, dice el agua gravitacional, en lo que yo les decía, la que está poco retenida, la que está libre. Después quedaría un agua pelicular y después le llama el agua higroscópica, que es el agua pelicular, la que está rodeando la película de la partícula. Bueno, el movimiento del agua, en este caso, bueno, tenemos los mismos dibujos de distintas formas. Yo lo pegué para que, bueno, se trate de ver en los distintos dibujos, traté de interpretar lo mismo. Agua higroscópica, estábamos hablando de que es esa película. Y tenemos el agua capilar, ustedes van a ver ahí en el medio de la figura que está al margen inferior derecho, van a ver que hay un trazado celeste más grueso que es el agua capilar. Una vez que se secó el agua capilar, va a quedar el agua higroscópica o pelicular. Bueno, hay una zona de almacenamiento de agua que en las partes más inferior de los horizontes, en el perfil, la parte más inferior del perfil, es acumulación de agua. Por eso yo siempre les decía que el suelo funciona como un almacenador de agua. Cuando se va secando la parte superior, el agua asciende porque va de mayor concentración a las capas de menor concentración. Como en la parte superior se ha secado, se ha evaporado, hay mayor radiación, incidencia del sol, temperatura y absorción radicular, toda el agua de esa parte se absorbió el agua capilar y entonces los horizontes inferiores van cediendo el agua al horizonte superior. O sea que va de abajo hacia arriba, de mayor concentración a menor concentración. Y por ende, la capa que estaba mucho más abajo le cede a la capa intermedia que le cedió a la de arriba. Eso es el movimiento de agua ascendente. Y cuando el agua va ascendiendo, no solamente va el agua sola, sino que van nutrientes, van minerales, van sales, porque el agua es el vehículo. El pasajero serían los minerales, la, eh, las sales, los nutrientes, eso sería el pasajero. El vehículo es el agua lo traslada a través de un gradiente. Bueno, siguiendo hablando, continuando con el tema del movimiento de agua, ahora el movimiento descendente, que sería la infiltración. Todo eso va a depender mucho de la textura del suelo. Acá van a ver, eso se llamaría el dibujo de redondeado en el perfil, en el horizonte. eh, Esa forma redondeada se llama bulbo. El bulbo que se está formando de humedad a través de la infiltración en un suelo franco arcilloso, que es el que está a la derecha, se expande mucho más y tarda casi el doble en llegar a la misma profundidad que un suelo franco arenoso. Si bien los dos son francos, uno tiene mayor porcentaje de arcilla que el otro tiene más arena. Entonces los poros del franco arenoso van a ser más grandes, va a tener mayor tamaño de poro y por lo tanto la infiltración va a ser más rápida. Fíjense que llega más o menos a la profundidad de 150, 180 centímetros en 24 horas, mientras que el franco arcilloso para llegar a los 180 centímetros tarda 48 horas. O sea que demora más en llegar y no solamente en profundidad, sino que también en ancho. El movimiento del agua también se hace en forma lateral. Las partículas que eh, están vecinas a ese bulbo, también, lateralmente también se van humedeciendo. El agua también viaja en forma lateral. Así que ahí tienen los dos tipos de bulbo, según la textura del suelo, y las horas
el diferencial de hora que va transcurriendo según, según el movimiento del agua. Pero no solamente fíjense la forma de que tiene el bulbo, sino que también todo lo que implica tener un bulbo, para decirlo el franco arcilloso, bien redondito, sino que no solamente redondo, sino que demora mucho tiempo la humedad ahí. Eso es mucho más beneficioso para la planta. Ojo, por supuesto, que permanezca el bulbo, pero un cierto tiempo y que eso vaya percolando, porque no que se me estanque por muchos días, porque puede provocar, según el cultivo, em, asfixia radicular, o puede ser motivo para que proliferen algunos patógenos, el exceso de humedad. En algunos cultivos es preferible que ese bulbo no sea tan ancho, y en otros, bueno, que sea un poquito más angosto y que dure un tiempo prudencial. Si yo no estaría regando, después de eso no riego más, seguro que se va a secar la parte superficial y la parte inferior del horizonte, que con contenido hídrico va a empezar a realizar un movimiento ascendente el agua para tratar de equiparar el agua que se me evaporó en los primeros centímetros del suelo. Entonces, de la parte inferior, por ejemplo, de los 150 centímetros de profundidad, pasará a los 90 centímetros de profundidad, porque está más seca, y el agua que está junto a los 90 centímetros de profundidad viajará hasta la superficie, bien en la superficie del suelo, porque por ese gradiente de concentración, de mayor concentración a menor concentración. Acuérdense que el suelo es un gran almacenador de agua. Después vamos a hacer el análisis al último, que tiene que ver el tema de como almacenador de agua, con respecto a una pregunta que yo le había hecho a ustedes, que no me la contestaron, tampoco la volví a preguntar, era por qué teníamos pasturas, producción de pasturas, en chepes y en ulapes, siendo que tenemos un balance hídrico anual negativo, y se posibilita lo mismo la producción de, de pastura, de forrajeras en ese lugar. Y también tiene que ver el tipo de textura del suelo. Eso después lo vamos a analizar al último. Bueno, acá ven lo mismo, el movimiento de agua en el suelo, en un suelo arenoso, franco, y el otro en un arcilloso, cómo el bulbo va progresando. Primero en un surco, ustedes fíjense en eso que parecen ahí pelotitas al lado del bulbo, es el grano de arena, en la granulometría, y en el medio, que es franco, tiene una granulometría media, y en el arcilloso es más finito los granos, lo que va a provocar que el bulbo tenga estas características, el bulbo de humedad. Imagínense que ese puntito negro de origen sería una semilla, que el otro es un camellón, está la semilla allá arriba, tiene un riego por goteo. Las primeras gotitas van a hacer que se forme un bulbo de color rojo, y a medida que va evolucionando se va expandiendo el agua, no solamente en profundidad, sino hacia los laterales, va adquiriendo esa característica. Fíjense en el arcilloso que el contenido hídrico a lo mejor es la misma cantidad de agua que se está regando en un suelo arenoso, franco y arcilloso. Esa misma cantidad de agua tiene esta forma de expansión de ese bulbo. O sea que en el arcilloso, con la misma cantidad de agua, está muy superficial. Tarda mucho en profundizar, en percolar, en atravesar otras capitas más inferiores del horizonte, ya que las partículas son más finas, el poro es más chico, y por lo tanto cuesta mucho la infiltración. Entonces la permanencia del agua se hace más tiempo. Vamos a volver ahí. Si yo tuviera que hacer un dibujo parecido a esto, de un suelo
arcilloso y es muy probable que a las 48 horas no esté a los 180 centímetros de profundidad. A las 48 horas capaz que esté a los 90 centímetros de profundidad. Va a tardar mucho más. Va a ser más ancho que el franco arcilloso, el bulbo, y con más tiempo de permanencia el agua. Cuesta más que infiltre. Bueno, lo que hablábamos también con respecto al agua. El agua también es el vehículo que va a llevar tanto nutrientes, minerales, como también sales. En este caso, en un riego por goteo, entra al horizonte superficial del suelo, al primer horizonte, entra el agua, y el agua también, junto con el agua, ciertos contenidos de sales. Las sales también van a viajar hacia abajo, siguiendo el mismo desarrollo del bulbo, pero una vez que se secó, también el agua va a arrastrar las sales hacia arriba, como habíamos dicho. Bueno, es más de lo mismo, un suelo arcilloso, un suelo franco y un suelo arenoso. Cómo es el bulbo, cómo se está formando el bulbo en un riego o en el primer horizonte del suelo. La distribución de las sales, ahí más o menos es lo que yo le estaba explicando, cómo hay una zona muy lavada, en donde justo coincide con el emisor, que es el gotero. Si yo tuviera que regar, ¿no es cierto? Tengo una zona muy lavada, ¿por qué? Porque hay alta concentración de agua, y las sales van viajando hacia el horizonte más profundo, pero también por una cuestión de dilución. Una cuestión de dilución. A medida que va viajando hacia abajo, hacia zonas más secas, la sal también se va acumulando en las zonas inferiores, pero llega un momento que por una cuestión de dilución hay mayor concentración eh, en las partes más secas. Bueno, ahí tenemos un ejemplo también de cómo sería un sistema de riego, el bulbo, que si tuviera dos emisores. En uno, el sistema de riego, si tuviera en suelos más pesados, el bulbo estaría un poquito más pesado, un poquito más arcilloso, eso se refiere, y tendría esta característica, esta forma del bulbo, y con dos emisores, que es lo que estoy provocando. Tener dos emisores que pasen por la línea, y en el medio está la línea del cultivo, que va a determinar que los bulbos, los dos bulbos, se acumulen cerca de la zona radicular. Entonces, no es lo mismo que en la línea del cultivo tenga un solo emisor, donde se va a formar un solo bulbo. Acá hay mayor cantidad de agua. Y bueno, y en el suelo ligero, un poquito más arenoso, un franco arenoso, bueno, el bulbo se estira un poquito más. Son las dos formas de ver cómo se forma el bulbo según el sistema de riego. En este caso, goteo con emisores. Bueno, acá tenemos el esquema. Ya vamos entrando en lo que es agua útil y agua no útil. Tenemos que tener en cuenta acá lo que es un suelo saturado, donde todos los poros están llenos de agua, todos los poros están llenos de agua. Entonces está saturado. ¿Saturado en qué? Saturado en agua. Que es la figura que usted tiene en el cuadro que tiene a la derecha. Fíjense que hay como un suelo que está goteando continuamente, y tiene un recipiente donde va juntando el agua que va goteando. ¿Qué pasa? Está saturado, todos los poros se llenaron de agua, y esos poros grandes que tienen poca retención capacidad de retención, va a percolar toda esa agua, la va a perder, que es el agua gravitacional. Entonces, en un suelo saturado, todos los poros
tienen agua, casi han perdido todo el contenido de aire. Entra agua y sale el aire, entonces todos los poros se llenaron de agua, no hay aire. Luego que pasaron 48 horas de ese suelo saturado, que puede haber sido una gran lluvia, puede haber sido un riego, después que pasaron 48 horas donde ya percoló todo lo que tenía que percolar, todo el agua gravitacional se fue, el agua que está quedando, la capilar y la pelicular, bueno, eso me va a determinar que está a capacidad de campo, eso le llamamos capacidad de campo, en donde hay un agua que ya no está libre, tiene cero potencial de retención, ya no tiene cero potencial. El suelo saturado, el agua, tiene cero potencial de retención. El agua no la puede, el suelo no la puede retener, se va. A medida que se va escurriendo, el suelo va aumentando su potencial de retención y entre las dos partículas, o entre las partículas del suelo, está el agua pelicular y el agua capilar. Ahí ya la retención es un poquito mayor, estamos hablando de un potencial de 0,1 a 0,5 bares, porque el potencial se mide en bar. Bueno, le han puesto un promedio en la bibliografía, esto a nivel mundial, que vale, la capacidad de campo vale 0,3 bares. O sea, está un potencial de 0,3. Ya tiene algo de potencial de retención del suelo. A medida que pasa el tiempo, no llueve más, no regamos más, el agua, las raíces van absorbiendo el agua capilar, o se va perdiendo por evaporación o por la absorción radicular, va quedando poca agua, generalmente el agua pelicular. Entonces, ¿qué hace el suelo? El suelo ya tiene mayor potencial de retención. Ya es más difícil quitarle el agua a esas partículas de suelo. Las raíces quieren absorber el agua pelicular y es más difícil. ¿Por qué? Porque el suelo las retiene mucho con sus cargas iónicas, las partículas retienen mucho esa película de agua. Entonces, ¿qué produce la planta? La marchites. Y si esto continúa, la marchites es permanente y por supuesto bueno, muere el cultivo. Ahora, el suelo retuvo el agua, pero la planta ya entró en marchites. O sea que el potencial de retención del suelo es mayor que el potencial de succión de las raíces. No todos los cultivos tienen el mismo potencial de succión. Imagínense, no es lo mismo la succión, el potencial de succión que tiene una planta de soja que lo que tiene una opuntia. Una opuntia, en criollo sería una planta de tuna o una penepa. Entonces, el potencial de succión que tiene la opuntia es mucho mayor y le permite sobrevivir en lugares áridos, por eso tiene mayor potencial de succión, pelea mucho con el suelo y algo de agua saca. En cambio, la soja, con respecto contra la soja, tiene un potencial de succión menor, por lo tanto, no puede absorber el agua, por más que haya algo de agua retenida en el suelo, en este caso agua pelicular, la planta de soja no puede, por más que quiera pelear contra la matriz, contra la partícula, no puede absorber. Entonces entra en un punto de marchitez permanente. Ese punto de marchitez permanente, ¿a qué potencial entra? En la bibliografía estamos hablando del 15 bar. 15 bar. Entonces, el punto de marchitez permanente es para ciertos cultivos. Estamos hablando para cultivos principalmente de los cultivos tradicionales, comerciales, de grano. Bueno. Entonces, sabemos que para ciertas plantas adaptadas, zonas áridas, bueno, ese potencial de marchitez permanente no es. O sea, la planta sigue viviendo, no está en marchitez permanente. Entonces, cuando leamos la bibliografía, tengamos en cuenta esto. Tenemos un potencial de saturación que vale 0. No hay potencial de retención. Capacidad de campo, tenemos ya un potencial de 0,3 bar. Un punto de marchitez permanente y tenemos un potencial aproximado de 15 bar. Miren todo lo que aumentó de capacidad de campo de 0,3 a 15. Aumentó muchísimo. Así que el agua que está trabajando
entre la capacidad de campo y el punto de marchite permanente es un agua que podemos usar. Antes de llegar al punto de marchite permanente, entre la capacidad de campo y el punto de marchite permanente es el agua que podemos utilizar. Hay un agua que le llaman agua de muy fácil utilización o agua fácilmente utilizable, que el agua que la planta no tiene que hacer muchos esfuerzos para sacar. Entonces, va desde la capacidad de campo hasta la humedad equivalente, que la humedad equivalente vale un bar. Cuando el suelo está entre capacidad de campo y humedad equivalente, eso se llama agua fácilmente utilizable. Y entre la humedad equivalente y el punto de marchite permanente tenemos el agua agua útil, que se puede utilizar. El agua que se puede utilizar, ya con un poquito más de energía, de gasto de energía. Bueno, por eso acá tenemos en el cuadrito lo que es el agua útil. El agua útil es todo, y tenemos la fácilmente utilizable y la más difícilmente utilizable, si les queremos decir. Por eso habla de saturación, de capacidad de campo, punto de marchite permanente, hasta llegar a un suelo seco. Eso lo estoy leyendo en el cuadrito que está a la izquierda. Estas son las constantes hídricas: saturación, capacidad de campo, punto de marchite permanente y suelo seco. Bueno, ahí les explico un poquito la capacidad de campo, que es lo que yo les había dicho. Cuando un suelo, después de que se saturaron después de un suelo de saturación, donde tiene todos sus poros llenos de agua, dejamos pasar aproximadamente 48 horas para que percole todo el agua gravitacional, y el agua que quedó retenida, bueno, esa es la capacidad de campo. Ahí nosotros tenemos que siempre laburar entre la capacidad de campo y humedad permanente, humedad equivalente, como podamos, no alejarnos mucho, hasta un 40% de la humedad de la capacidad de campo. Hasta ahí más o menos estamos laburando. Ya luego que disminuya la capacidad de campo, va disminuyendo, ya tenemos que aplicar un riego o esperar que llueva, si llueve pronto. Bueno, esos son los parámetros hídricos que yo les decía: capacidad de campo, uno de los tantos. Ya se lo expliqué más o menos entre qué bar está. Y abajo de todo, fíjense, de Botman ha hecho una fórmula para poder aplicar la capacidad de campo. A mí me gusta esto, por eso siempre lo pongo, porque está relacionado con la textura. Yo mando un suelo a analizar y me va a dar el porcentaje de arena, limo y arcilla. Según el porcentaje de limo y arcilla, yo lo puedo aplicar en la fórmula y de ahí determinar la capacidad de campo. Es bastante interesante. Y siempre ir teniéndola presente cuál es la capacidad de campo de mi suelo. Después tendré que tener los sensores de humedad para ver cuánto se disminuye, voy bajando el contenido hídrico. Si va muy abajo de la capacidad de campo, ya cerca del punto de marchite, ya tengo que regar. Bueno, el punto de marchite permanente, ya lo había explicado, la tensión de 15 bar. Y lo mismo, hay una formulita para determinar el punto de marchite permanente según el contenido de arena, limo y arcilla. Eso también. ¿Por qué le digo que hay que tener en cuenta la capacidad de campo punto de marchite permanente? Porque después me va a ser útil para poder calcular cuánto es la lámina del riego, cuántos son los milímetros que tengo que regar. El suelo como depósito de agua, es lo que les decía. Al principio tenemos, bueno, un agua de drenaje rápido. Fíjense que después tenemos toda lo que es el agua útil, lo que vamos a utilizar, pero tenemos dentro de esa agua útil